Shabbat Shalom, mis preciosos, mis preciosas. Hoy nuestro bendito Elohim nos trae una gramática gloriosa, súper sabrosa. Vamos a estar con Romanos 2, que si le pusiéramos un título sería Aquellos que difieren el juicio. Qué malo es diferir el juicio. Lo vamos a ver en Romanos capítulo 2. Pero antes tenemos que entrar en la situación profética actual, que es importante reseñar hoy, y vamos a estar también con las citas de la Torá que leemos para introducir. Si les parece, primero vamos con la actualidad profética, que creo que es pertinente en esta ocasión, porque verán, resulta que el 23 de septiembre, que va a ser mañana mismo, va a volver a aparecer en el cielo Betulá, la señal de Betulá que apareció en el 2017, en la cual la misma escena, Júpiter, que representa el rey, el legislador, se mete en el vientre de Betulá y sale, ¿verdad? Eso es lo mismo que aconteció en el 2017, proféticamente. Entonces, Júpiter vuelve a salir del vientre de Betulá, que en el horóscopo usual es Virgo, pero resulta que pese a que van a volver a ver la señal del nacimiento del Sadik, del justo, Júpiter, que de ahí viene el rey, el legislador, el Sadik, el justo, pese a que van a volver a ver cómo sale el hijo del vientre de Betulá nuevamente, por si se le quedaron con ganas en el 2017, pero seguirán los errados predicadores hablando de los dolores de parto. De ahí no salen. Eso es un bucle en el que se han metido, que no logran ver la luz por más que nuestro Elohim lo muestra claramente. Y ahora todos pueden verlo con el sistema Stellarium y las aplicaciones que hay. Pero pese a que van a predicar de eso, fíjense, no es que ignoren la señal, no, es que ven la señal, inclusive la predican, pero no la entienden. No ven que el Sadik, el justo, ha nacido, ha salido de Betulá. ¿Qué representa eso? La amada, los amados del Mashiach, el Sadik como prototipo, el justo como el prototipo, ya ha nacido en el mundo. Como esto aconteció primeramente en el 2017, yo les diría proféticamente que ese niño que nació en el 2017 ya ha aprendido a hablar. O en otras palabras, que la mujer se está empezando a empoderar, o por lo menos a vestir coquetamente como niña, ¿verdad? Ya, vamos, yo diría que como niña ya está más avanzada, ¿verdad? Como niño ha aprendido a hablar, pero como niña prácticamente que ya tiene pechos y todo. Bueno, entonces esa es la señal verdadera, pero lo tienen delante y no lo ven. Como les digo, seguirán predicándoles de dolores de parto. Ahora, dentro de esa señal, Betula, ¿qué quiere decir esto proféticamente? ¿Dónde está en la Biblia? Bueno, habrá muchos rezagados que todavía en los sistemas iglesias no se hayan enterado de la cuestión, ni siquiera en los últimos 6 o 7 años. La señal de Betula que está apareciendo en el cielo 2017 y ahora 23 de septiembre en este año, está en Apocalipsis 12, por lo tanto Apocalipsis 12 le decimos un rotundo sí, ¿verdad? Pero ahora, si en lugar de predicar de Apocalipsis 12 y de cómo el justo, el Sadik, la amada, ha nacido dentro del vientre de la congregación, de lo que es la congregación de siempre de Elohim, de Israel verdadero, pero y está en Apocalipsis 12, pero si les van a hablar de Constantín Batygin, el científico Constantín Batygin, Michio Kaku, que dijo y que hacen emblema de esa frase, ¿no? Tenemos que prepararnos para lo peor, dice Michio Kaku, y de eso se hacen eco los predicadores al uso. No es que Michio Kaku ha dicho que nos tenemos que preparar para lo peor. Oiga, si yo no me tengo que preparar para lo peor, me tengo que preparar para lo mejor. Y también salen a favor de Jonathan Cahn
Konstantin Batygin, Michio Kaku y Jonathan Cahn, que son al parecer los nuevos apóstoles de este tiempo. Dos de ellos ateos y uno judío ahí bastante obtuso. Claro, ¿por qué es obtuso, por ejemplo, Jonathan Cahn? Porque habla de presagios y señales. Al hablar de presagios ya lo está sincretizando, porque mezclas lo profano con lo sagrado. Las señales, sí. Los presagios, Deuteronomio 4:19, para ustedes saber qué es. Deuteronomio 4:19. Miren, les voy a hablar de los presagios, por qué está mal puesto el nombre de presagio. O no el nombre, sino el entendimiento. 4:19 de Deuteronomio. Dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Yahweh tu Elohim los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Esto no es para ti, congregación del verdadero Israel, sino que eso se le ha dado para el resto de los pueblos. Entonces, los presagios son idolatría y una forma de adoración cuando quieres creerlos como fin. El fin no son los presagios, sino que los llamados presagios, que en verdad no son presagios, son señales, en verdad son indicadores del Mashiach y de su amada también, que es lo mismo. Pero no se pueden adorar como fines en sí mismos, como un fin en sí mismo, como un propósito conseguido. El hecho de observar el llamado presagio o la señal en el cielo. Simplemente te indica el Mashiach y te indica lo que el Mashiach va a hacer, ¿verdad? Entonces, porque ya si te metes en presagiar y lo que presagias precisamente son desastres, entonces te conviertes en un agorero de toda la vida. Lo que se debe presagiar, señoras y señores, con mucho respeto para todos, es la felicidad eterna. Eso es lo que nos toca presagiar a los que en verdad somos ministros del Todopoderoso, porque eso es lo que hay, otra cosa no hay. Lo que pasa es que hay muchos agoreros. Entre los agoreros y los lisonjeros, todos son agujeros. Bueno, entonces vamos con lo que leemos de la Torá, que ya llevábamos unas semanitas sin que apareciera, y esto es elemental para la comprobación de todo lo que vamos a ir leyendo en Romanos 2, para que vean que todo está relacionado, que la Torá no se va a salir, aunque vamos a leer en Éxodo, en Deuteronomio, pero no se va a salir de lo que luego vamos a enseñar en Romanos 2, nada menos. Entonces vamos con, por ejemplo, Éxodo 23:2. Si les parece, empezamos por ahí. Dice, no seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. Ahí es donde sangran, ahí es donde sangran, ahí es donde se descalifican a ellos mismos. Vamos con Éxodo 22:20. Dice, cualquiera que ofrezca sacrificios a un Dios que no sea el Señor, que no sea Yahweh, tendrá que ser destruido. Ahí está, señores. Vamos ahora a Deuteronomio. Deuteronomio 4:2. Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim que yo os ordeno. Ahí está, ni quitar ni añadir. ¿Quién añade? ¿Quién añade? Lo talmúdico, los de la halajá. ¿Quién disminuye? El cristianismo, aunque el cristianismo pone de su cosecha. Ahora lo vamos a ver todo esto en Romanos 2. No se lo pierden. Entonces, vamos a ver también Éxodo 21:16.
que dice, asimismo, el que robare o secuestrare a una persona y la vendiere, ¿cuántos hay que venden a sus propias hijas, a sus propias hermanas o a sus propias mujeres incluso? O si fuere hallado en sus manos, morirá. Tremendo, ¿no? Y vamos con las bendiciones y las maldiciones, si les parece ya. Deuteronomio 27. Dice Deuteronomio 27, verso 15. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Yahweh, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Dice en el 17, maldito el que redujere el límite de su prójimo. No respetas los límites, quieres invadir, controlar la vida de la gente, eres un maldito. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. En el 21 dice, maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo amén. Hoy en día la bestia es un sistema. 26, un sistema del que no quieren hablar encima, porque vamos, como, miren, si no hubiera gente antisistema como nosotros, no tendrían pecado, porque dirían, no, es que los soslayamos porque no sabemos de qué va, pero ya saben de qué va. Entonces, si no quieren hablar de eso, se hacen más culpables todavía. En el verso 26 dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta Torá, de esta ley, para hacerlas. Y todo el pueblo dirá, amén. Si no confirmas las palabras de la Torá para hacerlas, eres un maldito. Te llames cristiano o cristino o cretino. Lo mismo da. Y ya pues vamos a ver, ya para terminar con bendición, Deuteronomio 28. En Deuteronomio 28, 1 al 8, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Yahweh tu Elohim. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Yahweh derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos subirán delante de ti. Yahweh te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Yahweh Elohim te da. Ahí está la intro conforme a Torá de lo que vamos a estar predicando. No es una cosa que desvaría en absoluto, sino que confirma Romanos 2, para que vean que todo es un engranaje perfecto, un plan de redención magnánimo el que tiene Elohim para nosotros, y no se puede separar el Viejo Testamento del Nuevo Testamento. Es una argucia que hace ciegas a las gentes, ¿verdad? Bueno, Romanos 2, ya estamos. Vamos a traducir palabra por palabra. Esto es una traducción. Luego se va a convertir en un libro cuando acabemos de dar todas las cartas de Shaul Pablo, que quizá incluyamos también Hebreos. Y nos toca, pues, a lo largo de la semana, nosotros lo que hacemos es mirar palabra por palabra y traducir directamente cómo está, como está en el texto, no original, porque original no hay textos, sino en el texto interlineal de copias de los originales, ¿verdad? Entonces dice, en griego, vamos, que es el idioma original, lo traducimos del griego. Que por cierto, la traducción, también hemos traducido Lucas ya directamente del griego. Pueden ustedes hacerse del libro de Lucas, si gustan, de toda la traducción. En los comentarios de abajo vamos a dejarles también el enlace para hacerse del libro de la traducción de Lucas, que es precioso, de verdad que es precisamente lo que hemos estado hablando, es ese niño que ha nacido, ¿verdad?
porque es un entendimiento nuevo y es el lucero del alba saliendo en nuestros corazones, ni más ni menos que es lo que es proféticamente. Ahora, estas palabras son tan grandes que hay mucha gente que tiene miedo, ¿verdad? Miedo a lo nuevo, miedo a lo nuevo. Quieren asegurar lo viejo, lo que no tiene, lo que, vamos, lo que está presto a desaparecer. También le anunciamos que pueden hacerse ustedes con el libro de lo más vil de la tierra, pueden ustedes hacerse también en los comentarios de abajo, pueden ustedes acceder a pedir de lo más vil de la tierra, que es un libro delicioso, antropológico, pero escritural, es antropología escritural. En fin, toma de biografía, de autobiografía, de todo lo que pues he ido viendo a lo largo de mi vida con base a las escrituras y a los conocimientos de antropología. Entonces, fíjense, por ejemplo, ¿no? lo que hemos subrayado aquí, porque es así como funciona la célula. Para funcionar, desecha una información y adquiere otra. Eso es tremendo, va conforme a Torah. En las células tú no haces lo que está escrito, lo escribes tú con cada paso que das y cada decisión que tomas. Joyas como estas se encuentran en el libro de lo más vil de la tierra, que pueden ustedes pedirlo. Ahí en los comentarios de abajo pueden empezar a pedirlo cuando lo estimen, ¿verdad? Y yo les aconsejaría que fuera cuanto antes, porque se van a estar nutriendo de una gramática limpia delante del Todopoderoso. Así que va a ser un conocimiento no mórbido, es ciencia pura, ¿verdad? Nosotros tenemos un escrito preparado sobre eso. Lo que es el conocimiento, hay conocimiento que es conocimiento mórbido, pero la ciencia verdadera es otra cosa. La ciencia viene de la mano de Elohim, ¿verdad? De su mano, que es el Mashiach. Entonces, ahora sí ya entramos con Romanos 2. Romanos capítulo 2, traducido en la mente del Mashiach, directamente del griego. ¿Por qué digo de la mente? Porque nuestro cerebro, a la hora de traducir, hacemos un enlace con la mente del Mashiach, y así ya nuestro cerebro se convierte en mente. Romanos 2. Con lo cual el hombre completo juzga todo. Fíjense, porque vamos a estar hablando de lo malo que es diferir el juicio y lo sano que es precisamente emitir el juicio y vivir en juicio. Con lo cual el hombre completo juzga todo. Y por el contrario, se maldice el que difiere el juicio. Esto ya amerita ya pararse y meditar y hacerlo carne, ¿verdad? ¿Qué es el problema? ¿Cuál es el problema? Que como no son completos los hombres, no lo juzgan todo. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Y los más afeminados, los hombres por terminar, no quieren juzgar nada. No juzgues para no ser juzgado, las coletillas de siempre. Eso es diferir el juicio, señores. Con lo cual el hombre completo juzga todo y por el contrario se maldice el que difiere el juicio. ¿Diferir qué es? No me lo des a mí para juzgarlo directamente, sino que te difiero a otra persona. Pregúntale al pastor, pregúntale al político, pregúntale al científico, pregúntale al escritor, difiero el juicio. Pregúntale al que sabe de eso, ¿verdad? Como si la Biblia no te diera un conocimiento de todo. A la vista está el juicio de Dios a la verdad sobre ese carácter práctico. Sobre ese carácter práctico que se forma de aquel que difiere el juicio. Dice, a la vista está el juicio de Dios. Es decir, Dios sabe de qué va ese, Elohim sabe de qué va ese,
que se pasa la vida difiriendo el juicio, achacándoselo a otros. No, que lo juzgue este. Oiga, ¿y esto? Al anciano. Bueno, ¿y esto que ha pasado en tu familia? Al mayor. Son gente que se la pasa difiriendo el juicio, ¿verdad? Entonces dice, supongamos por otro lado que ese hombre practicando eso, ¿practicando qué? El diferir el juicio, nunca afrontar. El diferido es lo contrario a lo directo. Nunca juzga directo, sino que lo hace diferido, ¿verdad? Supongamos por otro lado que ese hombre practicando eso tenga ganancia con ello. Ahora vamos a ver. Porque con eso se hacen fortunas también. Porque eso encierra prostitución. Eso encierra contrataciones y prostitución en cuanto no quieres juzgar. Entonces tú integras cosas que al final no tienen ganancia por ningún lado. Ahora verán. Bueno, supongamos que haciendo eso los hombres tengan ganancia. ¿Creen que escaparán del juicio de Dios? Su capital fácil, ahí está. Hacen un capital fácil. ¿Pero por qué? Porque todo les cabe. No juzgan nada. Hay en sus congregaciones adulterio, fornicación, latrocinio, de todo lo peor, infidelidad, deslealtad, a Elohim primeramente, de todo lo peor. Se han hecho cueva de toda ave aborrecible, nido de toda ave aborrecible. Pero dice que su capital de esta gente, en todos los ámbitos, lo mismo en lo religioso que en lo secular, su capital fácil es la tolerancia. Así han hecho el capital fácil, con esa palabra tan usada que es la tolerancia. Pero cuando tú toleras, cuando tu tolerancia se basa en diferir el juicio, ahí ya estás errando. ¿Por qué? Porque fíjense en la segunda parte del verso 4. Dice, su capital fácil es la tolerancia y también se incluye en ese capital fácil que sí, que te va a fluir, pero porque difieres el juicio. Y al final, ¿qué tienes que soportar? Fíjense, su capital fácil es la tolerancia y soportar la baja estima. Ahí está. En el pecado llevan la penitencia, porque su capital fácil es la tolerancia y soportar la baja estima. ¿Por qué? Porque si no juzgas, si no eres un hombre justo en tus declaraciones, omites, tapas, encubres, solapas, entonces lo que te va a venir es la baja estima de la gente. Por mucho que creas tú que tienes figura, porque claro, el anciano se cree que lo van a tener que respetar, aunque difiera el juicio por ser anciano. No, eso te va a acarrear, diferir el juicio te va a acarrear anciano o que estés en puestos de eminencia de cualquier tipo, te va a acarrear la baja estima. Por falta de inteligencia. Por falta de inteligencia, la gracia de Dios no le hizo cambiar ni conducirse. Al contrario, es que fue tan estúpido que cuanto más creyó conocer a Dios, más difería el juicio. Y más se la pasaba diciendo, no juzgues para no ser juzgado, no podemos juzgar, esto, lo otro, admitámoslo todo, somos pecadores, ¿verdad? Todo esto. La gracia de Dios no le hizo cambiar ni conducirse. Impresionante. Lo que hace, fíjense, dice el verso 5, terco e impenitente de corazón, reservando para sí ira en el día de la desvelación del justo juicio de Dios, quien dará a cada uno según sus obras. A los que efectivamente, fíjense, esta es la parte buena, a los que efectivamente con resistencia y trabajo le ganaron. ¿A quién le ganaron? A Elohim,
al bendito sea, le ganaron, se lo ganaron, se ganaron su cariño, ¿verdad? Él nos amó primero, naturalmente que sí, claro que sí. Él nos amó primero, pero nosotros nos hemos ganado su cariño, como se lo ganó Abraham, amigo, ¿verdad? A los que efectivamente con resistencia y trabajo le ganaron la gloria, el honor y la inmortalidad ceñida eternamente. Precioso. Ahora, la parte mala. Y sin embargo, para los intrigantes perversos, cuando tú difieres el juicio, ¿en qué te conviertes? Cuando tú no juzgas lo que te pertenece a ti de juzgar, ¿qué eres? Un intrigante perverso. Y sin embargo, para los intrigantes perversos, amigos de los mentirosos e injustos, esto lo tienen en común. Fortalecen a aquel que es injusto y depravado y debilitan al justo, al bueno. Así se la pasan. Intrigantes perversos, amigos de los mentirosos e injustos. ¿Qué hay para estos? Indignación y violencia. Ahora, ¿de dónde viene este juicio para ellos de indignación y violencia? En sus propias vidas. Es lo que han sembrado. Eso es lo que van a cosechar. Por diferir el juicio. ¿Qué está pasando hoy en día con el estallido social? Por dejar las cosas. Por inflacionar los precios, por meterle presión a la gente, estallido social. Y descalabran al más pintado. Eso es lo que hay. ¿Por qué? Porque se deja mucho, se difiere el juicio, ¿verdad? Angustia sobre cada alma respirante del hombre que lleve a cabo la vanidad. Aquí te habla del hombre como si fuera, pues lo que es Satanás, una sociedad anónima de hombres de la salvajada, ¿verdad? Angustia sobre cada alma respirante del hombre que lleve a cabo la vanidad. La vanidad, diferir el juicio es vanidad. Diferir el juicio, ocultar el juicio es vanidad. Lo haces porque te quieres poner tú, no quieres decir lo que Elohim presenta claramente, sino que te quieres poner tú, ahora lo vamos a ver. Dice, angustia sobre cada alma respirante del hombre que lleve a cabo la vanidad de entre los judíos y de entre los griegos. También. Sin embargo, gloria, honor y paz para el que se dedica a hacer el bien, de entre los judíos primero y también de entre los griegos. Dice el verso 11, no se vayan por otro lado, no hay favoritismo para con Dios. ¿Y entonces por qué dice primero para los judíos? Porque a los judíos se les dio la Torá, antes que a los griegos, obviamente. Donde quiera que haya un anomos errado, ¿qué es un anomos? Alguien sin ley. ¿Y cómo se puede vivir sin ley? Como vive el cristianismo, como vive el islam, como viven los judíos. No tienen la Torá de Elohim. Añaden, restan, pero son anomos, viven en anomía, errados. Donde quiera que haya un anomos, vive en anomía, es anómico, falta de ley, sin, nomos, ley, sin ley. Donde quiera que haya un anomos errado, no solamente porque no quiera la Torá, sino porque la interprete errado, difiriendo el juicio. Es que esa es la clave. Porque se la pasa difiriendo el juicio. Si difieres el juicio ya no te enteras de lo que es la Torá. Donde quiera que haya un anomos errado, por su anomía, por su falta de ley, perecerá. Y todos, fíjense, esto se puede aplicar para el ateísmo, ¿verdad? Donde quiera que haya un anomos errado, por su anomía perecerá. Y todos los que en la ley, estando, predicando la Torá, supuestamente, y todos los que en la ley han errado, por la ley serán juzgados. Claramente. Porque para Dios los justos de su Torá, de su ley, son los que creen en la Torá, en la ley, practicándola y no teniéndose a sí mismos como ley. Eso es lo que pasa. ¿Por qué difieren el juicio? Porque se tienen a sí mismos como ley. No dicen lo que dice Elohim.
¿verdad? Adecuan, por ejemplo, el clásico ejemplo, ¿no? Si el sodomita ofende a Elohim, pues ellos ponen por encima de la ley que Elohim declara en la Biblia, ya esto se está dando en los sistemas religiosos, pues simplemente que se tienen a sí mismos, dan sus propios veredictos, sus propias leyes, confeccionan sus propias leyes, por si fuera poco, las regulan estatalmente, se ponen ellos como ley. Claro, si es que tenía que ser así. ¿Quién se tenía que levantar? El inicuo, haciéndose pasar por Dios, por Elohim. Algunos indican con sus obras la ley escrita en sus corazones. Algunos indican con sus obras la ley escrita en sus corazones, evidenciándolo. Nadie puede escapar. Algunos indican con sus obras la ley escrita en sus corazones, evidenciándolo con una conciencia y pensamientos en consonancia. Esto sobre todo lo hace la gente coherente, pero que a esta coherencia, al ser humano como yo, ¿verdad? No la puedes mirar de reojo. Esto tienes que afrontarlo. Por mucho que difieras el juicio, te vas a encontrar con él, con el juicio. En otras palabras, dice, algunos indican con sus obras la ley escrita en sus corazones, evidenciándolo con una conciencia y pensamientos en consonancia, que les demanda o les defiende, según estén en consonancia con esa conciencia, que es interior, no puedes escapar, porque esa conciencia la tiene todo ser humano. ¿Están entendiendo? De eso no se puede escapar. Se puede diferir, pero no te puedes escapar. Dice, el día que Dios desvele los secretos de los hombres conforme a la buena nueva del Mashiach. Ahí ya vas a ser consciente bueno, los que queden con vida, ¿no? Habrá gente que enfermen y se mueran no teniendo coherencia en sus vidas, que serán la mayoría. Pero cuando se produzca de que Elohim desvele los secretos de los hombres, conforme a la buena nueva del Mashiach, entenderán lo que les ha acusado y lo que les ha defendido, ¿verdad? Y lo tendrán como conciencia y lo tendrán como juicio del que han querido escapar, pero no han podido. Sigue diciendo ya en el verso 17, sin embargo, los que se denominan judíos y lo asientan todo en la ley escrita, se alaban y se jactan en Dios. Y no se hacen conscientes, este es el propósito del juicio, este es el propósito de la conciencia, hacerse conscientes. Consciente es tomar conciencia de tu conciencia. Eso es la consciencia. Creo que me estoy explicando. Y no se hacen conscientes y sienten tristeza portando la ley. Este es el primer síntoma de aquel que se jacta en Dios, denominándose judío, pero que no se hace consciente. ¿Por qué no se hace consciente? Porque no interioriza el juicio, lo difiere. Porque no interioriza la palabra, que es toda para juzgar, para tener criterio, para discernir. No se quieren hacer consciente. Y entonces, ¿qué les viene? El primer síntoma del estúpido. ¿Cuál es? Que al no hacerse conscientes, sienten tristeza portando la ley. Entonces te encuentras que lo más feliz que hay en la vida, que es llevar a la gente a retomar su relación con Elohim o anunciar la buena nueva para que todo el mundo viva acorde y en paz, en shalom con el Creador, eso lo quieren portar y lo están portando con tristeza, amargura. Lo primero que se paran a estar pidiendo dinero, a estar con los diezmos, ¿verdad? Y nunca están contentos, nunca... ¿Por qué? Porque no son conscientes.
En la consciencia hay juicio, en la consciencia hay alegría. ¿Por qué? Porque te conoces a ti mismo. Una vez que te conoces a ti mismo, conoces al entorno. Pero esta gente, como no tiene consciencia, sí se hacen llamar judíos, por ejemplo, ¿no? Hoy en día sería no solamente judíos, sino que se hacen llamar judíos o cristianos o islámicos que se someten a la voluntad de Dios y que lo asientan todo en la ley o lo asientan todo en el libro religioso que tengan, se alaban y se jactan en Dios, pero no se hacen conscientes porque no hacen carne, difieren el juicio. Difieren constantemente el juicio, y por diferir el juicio y querer albergar todas las corrientes, todos los modismos que difieren el juicio, todos esos modismos, por no querer hacerse consciente, el resultado que es la tristeza. Y así te encuentras ministerios que se han lucrado, que tendrán hasta sus yates privados, hasta sus, lo que sea, sus embarcaciones, sus, sí, todo lo que quieran, aviones, jets privados, pero ¿qué pasa? Que sienten tristeza portando la Biblia cada vez más. ¿Y por qué es esto? Porque miran la Biblia y ya no se conocen, no se pueden asignar al lado de los buenos, sino que están del lado de los malignos, de los perversos, de esos que llamaba aquí, dice, ¿cómo les he llamado? Intrigantes perversos. De los intrigantes perversos. Ya se notan ahí, y entonces por eso predicar Biblia, leerla y tratar de interiorizarla les ofrece un sufrimiento en vez de una alegría, una tristeza en vez de una alegría. ¿Por qué? ¿Por qué llegan a esa situación? Te lo explica Shaul Pablo con su profundidad habitual. Dice, porque se ajustan a consejos que salen de ellos, haciéndose así guías de ciegos. ¿De dónde salen sus consejos? Toda vez que difieren el juicio, no van a lo que Elohim dice, entonces se ajustan a consejos que salen de ellos, haciéndose así guías de ciegos. Se educan en la necedad como profesores de los niños. Ahí tienes a Mario Sabán y tantos otros. Se ajustan a sus propios consejos. La Torá, sienten tristeza, por eso te predican Cábala, Talmud y todo, porque sienten tristeza portando Torá. Y no son conscientes, difieren el juicio, no quieren juzgar nada, entonces se ajustan a consejos que salen de ellos mismos. Se hacen así guías de ciegos y se educan en la necedad, todos estos, por muchos títulos que dicen que tengan cuando regalaban las carreras. Se educan en la necedad como profesores de los niños, poseyendo, según ellos, se entiende, así lo deja entrever el Pablo, según ellos, poseyendo la fórmula del conocimiento y la verdad en la Torá. Pero ahora, yo de verdad, cuando yo leía estos pasajes decía, pero si es que es lo mismo, Shaul Pablo está diciendo lo mismo que diría el Mashiach in situ a los romanos, lo mismo. Yo me maravillaba. Dice, pero enseñando a no robar, ¿tú robas? Y dicen que no se debe cometer adulterio, pero ¿ellos adulteran? A lo mejor por eso difieren el juicio, señores. Ahí va a estar la clave. El culto de tales judíos o cristianos o musulmanes o budistas o de cualquier otra religión, denominación, lo que sean, testigos de Jehová, mormones, lo que quieran. El culto de tales judíos viene a ser idolatría. Se alaban a través de transgredir la Torá de Dios en la ausencia de Él. ¿En la ausencia de quién? De Elohim. Entonces, ¿de qué se están alabando? De transgredir la Torá de Elohim a la verdad de las cosas. Porque ponen de su cosecha, no lo que Elohim dice. ¿Por qué? Porque difieren el juicio y no quieren el peso de la ley, el peso de la Torá. ¿Y qué les produce? Tristeza. ¿Y qué son? Intrigantes perversos.
Entonces, dice, por eso el nombre de Dios, por esta situación de que estos tales judíos, dice, tales judíos, el culto de tales judíos ritualistas todos a la postre, viene a ser idolatría. Se alaban, pero ¿por qué es un culto ritualista? Porque quieren escapar del juicio, quieren escapar de lo desvelado por Elohim, quieren irse a lo suyo, a no adecuarse a lo que es, sino a poner de lo suyo, ¿verdad? Que eso, como digo, estaba profetizado, que tenía que ser así, que tenía que venir el inicuo para que oponerse a todo lo que es objeto de culto, todo lo que de verdad es sagrado, para poner cosas profanas, ritualismos profanos. Entonces por eso el nombre de Dios, de Elohim, es blasfemado por otras etnias de acuerdo a las Escrituras. Claro, porque si el que porta la palabra se alaba y lo que hace es transgredir la Torá de Elohim en ausencia de Elohim, es decir, no tiene Elohim en su corazón, entonces por eso el nombre de Elohim es blasfemado por otras etnias de acuerdo a las Escrituras, como se anunció desde siempre. Ya lo advirtió Moisés, de hecho, cuando dio la Torá. La circuncisión tiene beneficios si practicas la ley, pero si transgredes la regulación, el circuncidado ha caído. Mientras que el no, esto no quiero hablar yo quiero dejar que emita juicio la palabra de Elohim, ya está, miren. Mientras el no circuncidado puede cumplir todos los requisitos sin estar circuncidado y su incircuncisión le será tenida como circuncisión, cumpliendo así la Torá graficada o gramaticada. Mientras que los circuncisos seríamos transgresores de la Torá. Externamente y en la carne seríamos circuncisos, pero ocultaríamos que la circuncisión del corazón es la del espíritu y la gramática de la letra la loa. La gramática de la letra, lo que está escrito en la Torá, loa la Torá del Espíritu, que es la toma de conciencia, la consciencia. La loa, la alaba, la exalta. Fíjense qué texto más rico ya para acabar. Vamos a acabar con esto, porque de verdad que es para no añadir más. Dice, pero ocultaríamos que la circuncisión del corazón es la del Espíritu y la gramática de la letra, la loa. Los hombres quizás no, pero Dios, pero Elohim sí. Shabbat Shalom, amada del Mashiach, gózate en todo, recréate en tu Hacedor, disfruta de lo lindo en este bello día. Shalom Shalom, Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos.